También. Muy bien, amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este tiempo que el Señor en su bendita providencia nos permite estar juntos para compartir un poco de la santa, inerrante, infalible, inspirada y suficiente palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. Así que qué hermoso escuchar, meditar sobre estas cosas que son tan importantes, que edifican nuestra vida, moldean nuestra mente, llevan nuestra voluntad en sincronía a lo que el Señor ha mandado en su palabra. Pero no solamente es un mandamiento el ser hechos conforme a la palabra de Dios, conforme a la imagen de Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Y esa es nuestra finalidad principal, ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Disfrutar de Dios y conocerle, vivir bajo sus mandamientos. Y no es solo un mandamiento, es una invitación, es un privilegio, es hermoso ser parte de la familia de Dios. No solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no solamente somos criaturas con dignidad, con honor, dado que somos imagen de Dios, sino que también hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y no solamente adoptados, sino que el Espíritu Santo también obra en nosotros para hacernos conforme a Cristo cada día más y más. También vamos de gloria en gloria, como dice su palabra, esperando aquel tiempo de consumación cuando el Señor ha de volver a buscar a su pueblo, y su pueblo es su iglesia, su amada novia, santa, pura, sin mancha, sin arruga. Y eso es lo que buscamos en este tiempo, que la la armada novia de nuestro Señor Jesucristo sea purificada, sea lavada, y eso solamente viene a través de la palabra, como dice Efesios capítulo 5. Bueno, en una, vemos aquí un poco, tenemos dos índices hoy. ¿Por qué tenemos dos índices? No, no se preocupen que no vamos a entrar en ninguna maratón hoy, sino que vamos a terminar un poquito lo que habíamos empezado, o mejor dicho, la clase que tuvimos con el pastor, la clase anterior, que se había abordado un poco el libro de Hechos, es lo que estamos hablando, cuyo autor es Lucas, quien fue comisionado apostólico específicamente por el apóstol Pablo. Es decir, de que habíamos estudiado un poco de que el Evangelio de Lucas es el primer tomo de lo que Lucas estaba escribiendo para la iglesia, y de esa manera podemos entender mejor el libro de los Hechos, que es una continuación. El Evangelio de Lucas, hablando de lo que es el reino, o mejor dicho, el Evangelio del reino de Dios y con sus propósitos específicos, que ya lo abordamos en una clase anterior. Esto todo sucedió antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, algo demasiado importante que a veces es omitido por nosotros los cristianos. A veces hablamos mucho de la vida, del nacimiento, especialmente en época de Navidad, del nacimiento, de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. Culminamos esa Semana Santa con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a veces olvidamos un poco de que Él ascendió a los cielos. Parece un detalle insignificante, pero no lo es, porque desde ese momento eh, el reino está oficialmente inaugurado desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él sube y es ascendido como un rey coronado. Es la coronación de nuestro Señor Jesucristo, sentándose en el trono, enviando a su Santo Espíritu a que ministre su presencia. Y Él promete que volverá, Él promete estar con nosotros a través de su Santo Espíritu. Entendemos que nuestro Cristo hoy tiene un cuerpo eh, físico, en el sentido de que Él es la primicia de la resurrección. Es decir, que nosotros también tendremos un cuerpo parecido a lo que es el de Cristo, en el sentido, un cuerpo glorificado, resucitado. Y esto es lo que estamos meditando hoy. ¿Qué pasó después de la ascensión de Cristo? De ese evento tan importante como es la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que habla el Evangelio perdón, el libro de los Hechos. Nos habla un poco de cómo estuvo la iglesia llevando a cabo la gran comisión del reino. Recordemos que el Evangelio habla de unas buenas nuevas,
y unas buenas nuevas del reino de Dios. No es solamente el evangelio, buenas noticias, la persona y obra de Jesús, sino que todo eso viene enmarcado en algo que es muy repetitivo ya para nosotros, que es el reino de Dios. Cuando el Señor llamó a Adán, lo llamó a cultivar el jardín, a cultivar su reino, a expandir su reino, ir y multiplicados, a tener dominio sobre todas las criaturas, ser mayordomos de su creación, ir y hacer lo que se conoce como el mandato cultural: multiplicados, divididos, sojuzgad la tierra, ser virreyes de quien es el Señor, el Rey eterno. Y vemos que obviamente hubo una interrupción por el tema de la caída. El pecado entró al mundo, nuestros primeros padres, nuestra cabeza federal, Adán, fue también echado del jardín en ese tiempo, y entendemos que la historia de la redención fue recorriendo un tiempo más adelante hasta que el Señor llamó a Abraham, hizo una nación de él. Luego nuevamente ahí vemos cómo el reino se fue formando cuando ya hablamos del periodo de la monarquía de Saúl, David, y el reino dividido. Conocemos el Antiguo Testamento como ese reino terrenal era una sombra, una figura, a lo que apuntaba a lo que es el reino eterno y celestial consumado en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Vino a inaugurar su reino, así que el reino está inaugurado. El reino ha tomado ya su inicio luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo el sermón del monte habla sobre la ética del reino, las parábolas que el Señor también utilizó y que también son registradas en Lucas, en el libro de Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, también hablan sobre el reino de los cielos, y ese es el contexto macro en el cual estamos insertos en este tiempo, meditando, profundizando, no solamente para un deleite personal, no solamente para una edificación nuestra y de nuestra familia nuclear y extendida, sino también para llevar a cabo este discipulado, esta, esta gran comisión que el Señor nos ha dado de ir y llevar su santo evangelio, las buenas nuevas de que hay perdón de pecados, de que hay reconciliación, de que incluso hay adopción y hay santificación. Es decir, que el Señor no solamente llama para reconciliar, perdonar, justificar, sino también santificar y llevar a un pueblo suyo a buenas obras, un pueblo suyo que ha de demostrar que son la sal y la luz de la tierra. Así que habíamos visto esto un poco, esto de manera a una pequeña introducción nada más. Vimos como el libro de los Hechos es prácticamente la primera parte. Si quiero entender mejor el libro de los Hechos, se recomienda obviamente leer el Evangelio de Lucas para tener más familiaridad con el autor, para entender un poco también el trasfondo, los diferentes énfasis que tiene, o mejor dicho, la teología que desarrolla Lucas, quien no fue un apóstol, sino un colaborador con la rúbrica, la diestra de un apóstol. Él acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros también. Y bueno, entendemos que hablaron un poco del escenario histórico, del libro de los Hechos, en qué tiempo fue escrito, hablaron un poco de la audiencia original, Teófilo, eso vamos a abarcar un poquito otra vez hoy. Hablaron también del contexto social, de cómo esto se daba en un imperio romano y también en judíos, con diferentes controversias que también se estaban dando. Y ahora nosotros queremos entrar un poco en esta parte rápidamente, el trasfondo teológico. Cuando abrimos el libro de los Hechos, tenemos que saber claramente de que hay un contexto. Esto no aparece en la nada, no es que solamente Lucas es un historiador que escribe meramente hechos sin tener un propósito doctrinal detrás de eso. De hecho, que hoy, cuando abrimos cualquier tipo el periódico, abrimos cualquier blog o cualquier artículo digital que podemos encontrar en internet de algún autor o algún escritor de una columna, toda persona que escribe algo, que quiere comunicar ideas, generalmente tiene tres propósitos, o pueden ser los tres, o uno de los tres que voy a mencionar ahora. Puede querer informar, meramente informar. Puede querer entretener con una noticia, o persuadir de una convicción propia suya o colectiva. Entonces, un autor puede tener uno de estos tres o los tres. Puede querer informarte, entretenerte y persuadirte de lo que cree.
Y de esta misma manera también el autor, aquí Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, de hecho que esto es una especie de misterio, porque no podemos decir que 50% escribió Lucas y 50% el Espíritu Santo. De la misma manera que no podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es 50% Dios y 50% hombre. No, afirmamos que el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios, como dictan algunos credos históricos, luz de luz, Dios de Dios, etcétera, como hablan algunos credos históricos, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Así también la autoría del libro de Hechos es también obra 100% Lucas y 100% del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es el supervisor de todo lo que está escrito aquí, y tampoco haciendo un trabajo de dictado, es decir, de que Lucas solamente era un mero escritor, un secretario con una máquina de escribir, no. Lucas no es tampoco que tenía una especie de inspiración como un artista hace una pintura, viendo la naturaleza y entrando en un tipo de emoción fuerte que le lleva a usar sus talentos y plasmarlo en un lienzo, ¿no? No es así como las Sagradas Escrituras fueron inspiradas, sino que el Espíritu Santo, usando la educación, usando también todo lo que hace del ser de Lucas, utiliza para sus propósitos. Habíamos hablado también en una ocasión anterior, cuando hablamos del libro de Lucas, que nuestra fe del cristianismo es una fe no solamente espiritual, donde recibimos primeramente confirmación del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que la palabra de Dios es veraz, sino que también es una fe enraizada en la historia, que tiene un contexto histórico, que han sido basados en hechos históricos que han sucedido a lo largo del tiempo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, a través de los oráculos dados a los judíos, como dice Romanos 2. Así que, y también en el Nuevo Testamento vemos todos los registros, los documentos que tenemos con respecto a eso, copias de copias, obviamente. Tenemos registros históricos de eventos, de personas, tenemos respaldos arqueológicos, tenemos también citas o libros de personas que no eran cristianas, que no tenían agendas o intenciones de promover el cristianismo, sino que estaban con intenciones de ser historiadores famosos y registraban sus hechos. Así que hay una diversa forma de entender de que nuestro cristianismo es espiritual, es una fe viva y eficaz, pero también es una realidad, no es una revelación aislada a un personaje de la nada en una cueva mística, de una supuesta visitación angelical extraña, de la cual solamente una o dos personas hay testigos. No, nuestra fe es histórica. Aún la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos que había más de 500 testigos, aparte de los apóstoles, discípulos y también las mujeres que acompañaban al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que nuestra fe es una fe fuerte históricamente hablando, espiritualmente hablando y también doctrinalmente hablando. Y eso es lo que queremos hablar un poco aquí, en esta parte del Antiguo Testamento. Cuando Lucas empieza a escribir, él tiene noción de qué era lo que estaba pasando. Él tiene, como dije, una intención macro, más amplia, de que el reino de Dios es el mensaje principal que va a enmarcar todo lo que él va a enseñar. Y cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que saber de que ya los judíos de hace tiempo atrás tenían una teología sobre el reino, qué tipo de reino también ellos estaban esperando. Había diferentes corrientes o diferentes interpretaciones también en ese tiempo. Hay gente que pensaba que vendría una especie de caudillo político a liberar de la opresión romana, y esto ya desde tiempo atrás, cuando la nación étnica de Israel sabemos que fue a cautiverio, el reino dividido, una fue a Siria, la otra a Babilonia. Desde ese tiempo ya el clamor de que el reino de Dios vuelva a ser unido, poderoso y gobernante estaba en la mente de los judíos. Es algo que también figura en el Antiguo Testamento, en la doctrina o en la teología del Antiguo Testamento. Y esto no es sorpresa también en el primer siglo. Cuando viene Jesucristo, los judíos tenían una idea, una expectativa, un anhelo de que la opresión ya ceda,
y que también venga el gran esperado Mesías, el Salvador, el ungido, que significa el ungido de Dios, eh, el, el descendiente de David, que traería obviamente las promesas del pacto davídico, de que vendría un descendiente de David, hijo de David, como le decían a nuestro Señor Jesucristo cuando entró en su entrada triunfal, hijo de David, Hosana, que viene el rey. Y bueno, diferentes teorías, algunos creían en un caudillo político, otros como los fariseos y saduceos creían de que el Mesías o el gran caudillo, campeón, como lo queramos llamar, no iba a venir hasta que haya una obediencia estricta de la ley. Entonces de ahí vemos que su énfasis era en promover una forma de interpretar la ley estricta a tal punto que prácticamente negaban las escrituras y las tradiciones de los hombres tenían más peso. El Señor Jesús les confronta con eso, dice que niegan la verdad de Dios poniendo por encima las tradiciones de hombre. Y hasta hoy vemos eso, tienen ellos sus registros históricos en el Talmud, un libro donde se registran millones, millones digo, no sé si son millones, pero muchísimas tradiciones orales de diferentes escuelas rabínicas que ellos lo tienen como prácticamente inspirado por Dios, grandes maestros, y se debaten también las doctrinas y mucho tipo de cosas. Otra cosa que vemos un poco también aquí, en estoy aquí en la parte donde, Reino de Dios, perdón. Hablé un poco de la teología judía. Cuando hablamos un poco de Juan el Bautista, ¿qué tipo de doctrina tenía Juan el Bautista con respecto al reino de Dios? Bueno, en Lucas capítulo 3, versículo 16 al 17, cito, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto está en Lucas capítulo 3. Así que vemos que Juan el Bautista, siendo el precursor, siendo el heraldo, aquel que iba preparando la llegada del rey, como hacían en la antigüedad, un heraldo era una persona que iba y preparaba los caminos, anunciaba de que el rey iba a llegar, anunciaba también de que tenía que tener ciertas condiciones, aunque de una manera un poco más, mucho más baja. Hoy en día hay muchos cantantes que van a dar conciertos en otros países y llevan su lista de requisitos, ¿verdad? Comida, bebida, lugares, cosas así. Bueno, en algún grado menor, es así como un heraldo preparaba el camino también para esa persona a quien representaba. Y Juan el Bautista venía también con esa mentalidad. Ciertamente él tenía un énfasis de purificación, predicaba un arrepentimiento de bautismo, predicaba de que el Cordero de Dios vendría a quitar el pecado del mundo, pero luego vemos más adelante en el ministerio de Juan el Bautista, digo bien, vemos como en un momento dado parece que él entra en un momento de duda porque la teología del reino que él tenía no se estaba cumpliendo como él pensaba. Mucho de lo que dijo ciertamente pasó y estaba pasando, llevaba a las personas a Cristo, hablaba de que él tenía que menguar y Cristo crecer, pero luego él es apresado y en Lucas capítulo 7 vemos el registro de la respuesta que nuestro Señor Jesucristo da también a Juan el Bautista cuando manda a preguntar, y leo un poquito, dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, estos son los mensajeros de Juan el Bautista a nuestro Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan que habéis visto y oído lo que habéis visto y oído, digo bien, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, perdón, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Vemos aquí entonces que nuestro Señor Jesús responde a los mensajeros de Juan el Bautista con este mensaje para que él reciba una profecía que estaba en el libro de Isaías, de que se estaban cumpliendo las profecías con respecto a él, dándole una certeza de que él era verdaderamente el Mesías, sacándolo de todo tipo de duda, pero obviamente ahí entendemos de que Juan tenía un poco de lo que era la teología del reino de su época, de su grupo en particular.
Y ahora cuando vemos un poco la teología cristiana, cuando hablamos de teología cristiana ya en el punto 3 estamos hablando un poco de cómo era la teología del reino en esta época cuando llega nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, en el contexto en el que Lucas escribe este evangelio. Vemos que el evangelio, sabemos que es el anuncio de que el reino de Dios vino a través de la persona y obra de Jesús, quien es el Mesías, y que esto va progresando hacia dónde, hacia la consumación. Fue inaugurado en el pasado, estamos en este tiempo que es la continuación, y cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, estaremos ya en la consumación. Y es ahí donde oficialmente vamos al gran juicio y todo lo que viene con eso. Eso es prácticamente lo que estaba predicando la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, hablando de esta teología cristiana mesiánica, de que el Mesías Jesús trajo las buenas nuevas, de que Él es el Rey, de que Él es Dios, de que Él va a volver, de que Él va a hacer todas las cosas nuevas, de que Él va a venir a gobernar al mundo como Él lo ha establecido. En Hechos capítulo 2 versículos del 22 al 24 en este momento de Pentecostés, vemos como Pedro, teniendo un énfasis también y hablando sobre Dios y su reino, dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, vosotros matasteis crucificándole al cual Dios levantó. Aquí vemos que Pedro en esta parte, él está confrontando en un sermón a personas que después se convertirían, les confronta diciendo de que él era del linaje de David, de que él era el rey, de que con él iba a venir el reino. Entonces vemos como ya desde el libro de Hechos, el apóstol Pedro, empezando ya a hablar, empieza a hablar de lo que es el reino. En el primer sermón prácticamente que Pedro da, habla del reino, habla del linaje davídico que del cual viene Jesucristo, al cual ellos mataron crucificándole y sabemos lo que pasó. El Espíritu Santo trajo convicción de pecados y bueno, se arrepintieron y creyeron 3.000 personas. Bueno, 3.000 personas es una forma judía de decir 3.000 representantes porque se cree que los judíos son contados como 3.000. Las cabezas de familia se cuentan, cada cabeza se cuenta como una y detrás de una cabeza hay una familia, tal vez de 5 a 7 o más. Así que hablamos de más de 3.000 conversiones entonces según el tipo de conteo judío que había en ese tiempo. Y a ver, pasamos ya un poco a la parte C. En este Evangelio de Lucas, este es el trasfondo teológico del cual estamos hablando. Ya cerramos un poco lo que es el reino de Dios. De eso trata el Evangelio de Lucas, pero también el libro de los Hechos desarrolla el reino de Dios a través de los apóstoles, porque el libro de Lucas presenta a Jesús y sus apóstoles en su entrenamiento, en lo que es su vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ascensión. Y ahora el libro de los Hechos nos está hablando qué pasó luego de su ascensión, cómo fueron ellos llevando la gran comisión, cómo fueron ellos llevando lo que es la predicación del Evangelio, o mejor dicho, la expansión del reino de Dios, porque el libro de los Hechos tiene ese propósito de expandir el reino de Dios que ha sido inaugurado, de llevar estas buenas nuevas a través del poder del Espíritu Santo. Cuando uno lee el libro de los Hechos se da cuenta de que el poder del Espíritu Santo estaba con los creyentes. Lo vemos esto en Pentecostés, cumpliéndose la profecía de Joel, que el Espíritu Santo sería derramado sin medidas en ese tiempo para bendición de la iglesia primitiva, donde ellos fueron predicando el Evangelio y a tal punto de que hoy, en el año 2023 después de Cristo, estamos hablando del cristianismo. Estamos hablando en un contexto donde hemos recibido beneficios del florecimiento que el cristianismo ha traído a nuestra cultura en esta parte del mundo, donde vemos que tenemos tantas cosas maravillosas que son producto del cristianismo. Muchas de ellas se han distorsionado, ciertamente. Orfanatos, hospitales, universidades, escuelas públicas, asilos, todas estas instituciones son producto de lo que el cristianismo hizo en la cultura.
Acordémonos de que en el primer siglo lo que abundaba, lo que campeaba era la cultura romana, una cultura totalmente hedonista, es decir, que tenía la filosofía solamente del placer o buscar todo aquello que trae placer, una cultura pagana donde mezclaban todo tipo de deidades, donde las deidades o dioses eran más como personas caprichosas, hablando incluso de relaciones sexuales entre dioses y humanos y teniendo híbridos como hijos y cosas así. Y vemos que en su práctica misma ellos también desechaban a su descendencia cuando no les gustaba y nacían, no era lo que querían, desechaban a la basura, las mujeres eran tenidas como objetos sexuales, nada más. Fue el cristianismo que trajo honra y dignidad a lo que es la mujer. Fue el cristianismo que dio verdaderamente sentido, propósito, identidad y valor a lo que es la cabeza de familia, lo que es la verdadera familia. No es algo solamente pragmático que sirve para hacer funcionar la sociedad, sino que tiene un propósito, es idea de Dios. Así que esto un poco teniendo en cuenta lo que ha hecho este evangelio que fue promovido por los apóstoles, quienes fueron entrenados por nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles luego comisionaron y entrenaron a otros, y esto nos invita a nosotros también a pensar qué estamos haciendo para discipular a las siguientes generaciones. ¿Será que estamos apoyando a aquellos que están llegando recién a la fe? Porque nuestro tiempo aquí es limitado, es como un pequeño parpadeo nada más, y tenemos una gran comisión de seguir haciendo discípulos y que ellos sigan haciendo discípulos. Es este el modelo que ha traído el gran florecimiento que tenemos en la cultura de este lado del mundo. Y también tenemos que entender de que no es solamente un mandato, es un honor, es un privilegio, es un deleite llevar adelante la gran comisión, llevar adelante hablar un poco de lo que son las buenas nuevas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro de Hechos, la verdad que nos inspira, nos mueve, nos conmueve también a pensar un poco cómo nosotros estamos expandiendo el reino de Dios. Nos desafía porque vemos de que hay gente, cuando abrimos el libro de los Hechos, vemos el primer mártir ahí. Vemos a Esteban muriendo, luego vemos a Santiago también muriendo y vemos gente sacrificando su vida, Pablo siendo perseguido y sabemos cómo también terminó él, y vemos a los apóstoles también siendo encarcelados injustamente por la predicación del evangelio. Así que este libro de los Hechos también nos desafía. ¿A qué estamos haciendo para la expansión del reino de Dios? ¿Cómo estamos utilizando nuestros recursos, ya sea de tiempo, de energía, de talentos, económicos, personales? Hay demasiadas cosas que tenemos que meditar un poco. ¿Cómo podemos nosotros llevar adelante esta expansión del reino de Dios? En este libro de Lucas aprendemos un poco también de que Lucas nos prepara para entender cuáles son los propósitos y cómo concentrarnos en el reino de Dios. Esa es la verdad, el meollo del asunto. No se trata solamente del evangelio así aislado, colgado en la nada, o solamente decir Jesús, sino de que hablamos del reino de Dios, de que Jesús es el rey, el Mesías y el juez también en la segunda venida. Estamos hablando de cómo en este evangelio de Lucas los apóstoles jugaron un papel predominante. Lucas, que no era apóstol, él está teniendo un énfasis en este libro donde él vemos que al principio de Pedro, luego sigue hablando un poco de Pablo también, incluso de Santiago y de Felipe. Así que vemos que este libro de Hechos está arropado en una comisión apostólica bastante importante. Vemos que Lucas en el capítulo 4 versículo 43 decía, es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado. Vemos como Lucas tiene este énfasis. También en Lucas capítulo 19, como había dicho anteriormente, por parábolas está hablando. Jesús dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues el Señor Jesús, un noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esas son las parábolas de las minas. Ahí vemos en esa parábola como el Señor habla de que él fue a un lugar lejano, un hombre noble, nuestro Señor Jesús fue a donde estaba hoy sentado en su trono y luego a devolver.
ha de volver para reinar. Así que vemos este gran énfasis que tiene el libro de los Hechos, como dije, comisionado por los apóstoles. Los apóstoles tenían una gran importancia en lo que ellos estaban haciendo también aquí. En Lucas capítulo 22, versículo 29 al 30, dice, yo pues os asigno un reino, decía nuestro Señor Jesús, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12, digo bien, tribus de Israel. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo en este pasaje, en Lucas 22, habla a sus apóstoles hablándoles del reino, hablándoles de que hay una comunión, porque cuando se habla de comer y beber en la mesa del Señor y en su reino y reinando, está hablándole a ellos de que ellos están siendo comisionados como los líderes y como los jueces de su reino. Así que el trabajo de Lucas en este libro fue mostrar cómo el Señor dio esta comisión apostólica. Y eso es muy importante que recordemos de que nuestra fe no solamente es universal o católica con minúsculas, sino también es apostólica. Nuestra fe está también enraizada en una comisión apostólica. Nuestra fe es en Jesús, en la Biblia, en el Espíritu Santo, la Trinidad, todo eso sí, pero es una fe apostólica. Y no debemos tener miedo de decir de que es una fe apostólica. Sabemos que la Iglesia Católica Romana habla generalmente con ese tipo de términos, Iglesia Apostólica Católica Romana, dicen, pero no tenemos que tener miedo de decir que nuestra fe es es una fe apostólica. De lo que enseñamos es una doctrina apostólica. No hay temor, ¿por qué? Porque vemos en el libro de los Hechos cómo esto fue comisionado a los apóstoles y ellos hicieron discípulos de discípulos y así llegamos a la fe que hoy tenemos hoy, una fe histórica. Al haber escuchado la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra viene de un registro histórico, no viene meramente de una especie de sueño subjetivo que yo vengo y la fe me vino por un sueño, no. La fe viene por el oír y el oír de su palabra. Y esa palabra está enraizada en una historia. La historia de la redención o del reino de Dios es histórica. No es algo meramente esotérico, supersticioso, emocional, emocionalismo, digo bien, porque lo emocional no es malo, lo emocionalismo es lo malo, pero es una fe fuerte, es una fe histórica, es una fe que resiste todo tipo de análisis histórico, que aún la arqueología está hoy haciendo grandes descubrimientos que confirman lo que ya la Biblia había dicho hace mucho tiempo. Esto solamente trae certeza para nosotros de qué es lo que Lucas estaba escribiendo en esta introducción. Así que cerrando un poco esto de la conclusión de la introducción al libro de Lucas, eh, se ha examinado un escenario histórico. Vemos que también Lucas no solamente quería escribir historia, como otros historiadores de su época, como Flavio Josefo y otros más, que eran judíos, sino que también hay un trasfondo teológico, hay una intención de transmitir lo que han aprendido del Señor Jesús y que han sido revelados, perdón, que han sido comisionados por los apóstoles y enseñados. Lucas recibe esto de comisión apostólica, ciertamente escribe a alguien llamado Teófilo, pero también tiene una relevancia, una importancia, una aplicabilidad para nuestra vida este libro de Lucas que nos desafía a la gran comisión y extender el reino de Dios, nos muestra de que este libro es un libro maravilloso, que es un libro lleno de cosas que nos inspira. Es como es como que a veces tenemos un antepasado que estuvo en la guerra y que fue un héroe de guerra condecorado con medallas y vemos que nuestro padre o madre nos cuenta sobre la historia del abuelo o alguien más que recibió una medalla y que fue considerado héroe de la nación y nos sentimos muy bien al escuchar ese tipo de cosas, pero así también nosotros, teniendo la filiación, la hermandad en Cristo con estos hermanos de la iglesia primitiva, de la iglesia neotestamentaria, también sentimos lo mismo, porque vemos que ellos dieron de todo, dieron su vida misma algunos, predicando todo el consejo de Dios, empoderados por el Santo Espíritu para llegar a los confines de la tierra con este evangelio del reino. Así que
Eso es simplemente para ir cerrando un poco ya lo que fue esta introducción que habían dado a ustedes sobre el trasfondo teológico e histórico. Y ahora yo quiero hablar un poco de esto que está aquí. Probablemente también voy a cortar por la mitad y luego vamos a continuar la próxima clase. Pero ya hablando un poco de lo que es en el primer capítulo, no sé si llegaron o no a leer un poco el manuscrito. Y en este manuscrito, o mejor dicho, en el video también, si es que lo vieron, vemos este contenido en el punto uno, vemos la estrategia retórica. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de una planificación. Cuando hablamos de retórica, hablamos de qué es lo que estaba teniendo en cuenta Lucas cuando escribió este libro de los Hechos. ¿Qué es lo que él pretendía con este libro? ¿Será que era solamente hablar de historia? No. Él tenía una intención clara. Él quería utilizar los eventos históricos para dar enseñanza, o mejor dicho, para seguir o dar continuidad a las enseñanzas apostólicas. En este primer punto vemos el propósito definido. ¿Cuál fue el propósito por el cual estaba escribiendo Lucas este registro histórico? Cuando vemos un poco por qué el autor escribió este libro y a quiénes escribió y cómo diseñó su libro. Esas son las preguntas que queremos responder un poco en esta segunda parte, o mejor dicho, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. ¿Qué era lo que quería Lucas enseñar con este libro? Vamos a concentrarnos un poco del propósito definido y cuando hablamos del propósito definido, estamos hablando de que Lucas era un historiador, una persona diligente, responsable, estudiosa, que dedicaba sus dones y talentos también para hablar de lo que estaba pasando, entendiendo de que se le estaba comisionando a él, de que el Señor le llamó a él para dar un registro histórico, para promover no solamente eventos históricos, sino la verdad. ¿Y la verdad de qué? De las buenas nuevas del reino, de sus intenciones teológicas, porque él también quería seguir discipulando, enseñando, transmitiendo lo que el Señor estaba dando para traer, obviamente, confirmación a aquellos que habían escuchado el, el mensaje del cristianismo, el mensaje del reino, traer consuelo, traer aliento para los momentos de lucha también. Entonces vemos que en este Lucas capítulo uno, ¿cómo podemos saber o dónde está el propósito de Lucas? Si tienen sus Biblias, si quieren abrir, está en Lucas capítulo uno, versículo del 1 al 3. Ahí prácticamente resume el propósito de por qué Lucas está escribiendo esto. Y lo leo así, Lucas capítulo uno, versículos del 1 al 3. Es prácticamente, perdón, esto es en el libro de Lucas, no en el libro de Hechos. Ahí vemos en el prólogo. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Esto obviamente en el Evangelio de Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, el libro que estamos estudiando aquí, pero aquí vemos cómo Lucas habla de sus intenciones. Recordemos que el libro de los Hechos está diseñado para ser leído con el libro de Lucas, no independientemente, sino uno detrás del otro, porque esa es la manera como el autor tenía la intención de hablar de las buenas nuevas del reino, siendo inaugurado, promovido y basado en la vida, persona, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Lucas, pero también qué sucedió con la comisión apostólica y cómo los apóstoles llevaron a cabo las buenas nuevas del reino que les fue comisionado. De ahí, de hecho, el libro de los Hechos, para ese es su propósito, ser leído en conjunto ambos. Por eso, ese versículo primero, del 1 al 3 perdón, ese capítulo primero del libro de Lucas nos da un panorama de lo que el autor quiere hacer con estos dos libros.
Quieren dejar un registro histórico, quiere contarnos también de que hizo un trabajo diligente, con esmero, entrevistando a las personas que tenía que entrevistar, dejando un fuerte registro, un caso bastante robusto de lo que es la fe del cristianismo, de lo que es lo que creemos, de que no es mero emocionalismo, superstición, una creencia en vano, no. De hecho, que el mismo apóstol Pablo hablaba de que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano y somos dignos de ser, eh, de conmiseración, decía, es decir, de ser dignos de lástima, decía, claro, porque si nuestra fe no está enraizada en hechos históricos, es una fe que no vale la pena. ¿Por qué? Porque no tiene un fuerte sustento. No es una fe que abarca todos los niveles o las esferas de la vida. Y Lucas, siendo un gran instrumento del Señor, trae este enfoque histórico, él que fue acompañante de aquel que escribió la mayor literatura, o mejor dicho, el cuerpo paulino, es decir, las cartas paulinas, que son la mayoría, de 13 a 14 cartas en el Nuevo Testamento. Digo eso porque hay un debate sobre el libro de Hebreos, si lo escribió Pablo o no, entonces lo digo 13 y 14. Em, bueno, Lucas, siendo acompañante del mayor escritor del Nuevo Testamento, tiene una perspectiva bastante precisa, amplia, informada, criteriosa de lo que va a escribir y cómo habla de la expansión del reino de Dios a través de todo esto. Lucas en estos dos volúmenes, hablando del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, lo que quiere hacer es mostrarnos un registro fidedigno, confiable, comenzando obviamente de la vida de Jesús, el Evangelio y la iglesia del primer siglo. Acordémonos de que para nosotros los reformados, la iglesia no empezó en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos un concepto de iglesia o pueblo de Dios. El término es eclesía, como había enseñado el pastor, que ya va desde el Antiguo Testamento, de que es el pueblo de Dios, la congregación, la convocación de los santos. Nosotros hablamos de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, como esto fue llevándose adelante a través de la historia, y esto es lo que hace Lucas. Nos da una perspectiva histórica, juiciosa, de eventos que no son meras opiniones. De hecho, que Lucas, a la manera que él confecciona sus, sus registros, el Evangelio y el libro de los Hechos, tiene prácticamente un énfasis. Si es que estuvieron viendo el video, vemos que muchos son discursos que tienen como finalidad no decir explícitamente lo que hay que creer, sino que dentro de las narrativas, de las historias que vemos dentro del libro de los Hechos, historias, o mejor dicho, o eventos, ya sea por Felipe, Pedro o Pablo, o Santiago en Hechos 15 también. eh, Vemos que él escribe todos estos eventos dejando registros fidedignos. De hecho, que cuando se analiza un poco literariamente se ve de que Lucas no manipuló los discursos de alguno de ellos para que sea más sofisticado y conforme a su estilo, porque él era una persona más educada, sino que él dejó tal cual como estaba, como fue dicho, como un buen historiador, dejando registros, siendo diligente, responsable, también hizo lo que hizo, dejó los registros a pesar de que tenía sus limitaciones lingüísticas o el estilo personal de quien lo estaba diciendo, porque había una diferencia entre la educación o la forma en que se comunicaba Pedro, Pablo, Santiago y Felipe incluso. Así que Lucas da un testimonio histórico fidedigno de lo que ellos reflejaban, pero sabemos que el tema central no es deshilado, sino que sigue el hilo conductor que es el reino de Dios, o mejor dicho, la expansión del reino de Dios a través de la comisión apostólica. La fidelidad de Lucas es la verdad admirable, nos hace pensar también un poco en el mandamiento número 9 que habla de no darás falso testimonio, que parece ser en contra de tu prójimo, parece ser un mandamiento meramente negativo, pero por implicación hay un mandamiento positivo. Si no hay que dar falso testimonio,
Lo opuesto hay que hacerlo. Hay que dar un testimonio fidedigno. Así que vemos que Lucas tenía ese énfasis y también nos invita a nosotros a hacer todo con honestidad, con responsabilidad, con esmero, porque el reino de Dios es la mayor motivación que tenemos. La expansión del reino de Dios es la mayor motivación. Si voy a ser diligente en mi trabajo, mi motivación mayor no debe ser la remuneración económica o el pan que voy a poner sobre la mesa, sino que debe ser de que yo estoy dando testimonio con una vida que da frutos, frutos de que yo entiendo de que estoy llevando a cabo la expansión del reino de Dios, que mi Dios todopoderoso y bondadoso me llamó desde las tinieblas a su luz admirable para que yo sea sal y luz en este lugar. Y como dice Mateo capítulo 5 versículo 16, que seamos, que nuestras buenas obras den propicio o den ocasión a que otros glorifiquen el nombre del Padre. Entonces, en este libro este propósito, estamos en el propósito definido, es un relato histórico. Ya en el punto 2 en este mensaje evangélico, mensaje del Evangelio, como dice ahí. ¿Cuál era este mensaje que tenía el libro de Hechos? El propósito, obviamente, teológico es de transmitir la realidad, pero también vemos que cuando leemos esto, vemos de que hay poder, de que la iglesia primitiva o la iglesia neotestamentaria, mejor dicho, recibió poder, recibió el derramamiento del Espíritu sin medida para testificar de lo que estaba haciendo eh, los apóstoles y sus discípulos luego de ellos también, y los encargados, los misioneros, que estaban también sus colaboradores. Eso es lo que vemos en este libro de los Hechos. Se caracteriza no solamente por traer historia, sino que también trae dentro de la historia que está contando Lucas, está una enseñanza didáctica, está trayendo una especie de catequesis a través de historias. Cierto, Lucas le escribió a Teófilo, pero también a los demás lectores, que esto fue recorriendo al punto que lo tenemos hoy, por la providencia del Señor. Vemos que estos eventos históricos que Lucas registra, como el sermón en Pentecostés, la controversia de Hechos 15, el concilio de Jerusalén por el tema de la circuncisión y los gentiles, todos estos tipos de eventos tenían no solamente enfoques históricos, sino también doctrinales de promover la verdad de Dios, de promover los valores o la doctrina o la teología del reino de Dios. Lucas estaba mostrando al mundo a través de la historia como el señorío de Cristo o el reino de Cristo va tomando control, va expandiéndose a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y a través de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La novia de Cristo. La iglesia que el Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia, de que su iglesia está fundamentada en la roca, que es Cristo Jesús. Pero luego habla también, en el libro de Efesios nos habla de que es una fe histórica y apostólica, una fe que viene a través de lo que los apóstoles recibieron de nuestro Señor Jesucristo, y no es poca cosa que el Señor te elija como un apóstol suyo, comisionado, para llevar adelante y que te haya llevado a un entrenamiento de casi 3 años y luego venga otra vez resucitado y te siga capacitando y mostrando, porque dice que pasó 40 días, el Señor en el libro de los Hechos capítulo 1 habla de eso. Entonces no es poca cosa que el Señor haya comisionado a los apóstoles, le haya dado un mensaje, Él que lo sabe todo, sabe, y hoy tenemos la prueba de que el mensaje que ellos creyeron, que ellos vivieron, que ellos promocionaron o promovieron, lo tenemos hoy en nuestras manos, en nuestro idioma, con los beneficios en una cultura que recibió todos los beneficios de esto. Esto es lo que vemos nosotros entonces en el libro de Hechos. Y hoy solamente voy a llegar hasta aquí porque ya son casi las 8 menos 5. Y me voy a quedar aquí en esta estrategia retórica y ya en la próxima clase voy a cerrar un poco todas estas otras partes porque hay muchas cosas importantes que no quiero pasar de largo porque quiero que entendamos bien un poco el contenido, la estructura, como también a través de las palabras y los hechos, Lucas estaba transmitiendo todo este tipo de cosas
Y aquí sí también la aplicación moderna. De seguro que ya vieron el video, pero vamos a meditar un poco juntos. Podemos hacerlo un poco más interactivo también la próxima clase. Si así lo desean, en el chat quieren aportar algo, podemos hacerlo también la próxima clase. Así que hasta aquí quiero llegar hoy. Un poco, me quedé entonces aquí, hasta el propósito definido de este libro de Hechos. Amén. Bueno, paro un poco aquí el video y me dan un poco ustedes sus impresiones de lo que han entendido, escuchado, comentarios, etcétera.